cometido en Sudáfrica. El hombre o la mujer ya no tienen derecho a repudiar el otro a causa del adulterio. Estados Unidos confirmó que para todos los países en el mundo, para construir buenas relaciones con su gran poder, estos países deben practicar matrimonio homosexual, mujer más mujer, u hombre y hombre. Alemania acaba de firmar la ley que declara que no hay más incesto, es decir, hermano y hermana pueden casarse, mamá con su hijo y papá con su hija. La ciudad de Miami ahora proclama una ciudad de sexo público, lo que significa que en el camino, la iglesia, el mercado, el campo de fútbol, etc., si necesitas sexo, puedes tenerlo en la calle sin tener ningún problema. Canadá permite el sexo con animales. En España, películas pornográficas están permitidas en la escuela secundaria y universidades. La autorización de prostitución de menores. Mark Locker declara que cualquier chica joven a los 10 años siente placer sexual y nadie debería defender a esa persona de descubrir cómo funciona su cuerpo. Estados Unidos ha abierto públicamente la iglesia de Satanás en Colombia. Una iglesia recién abierta de Satanás. La ceremonia comenzó con un desfile y una estatua de 12 pies de Satanás aplaudido por el público. Queridos hermanos y hermanas, el final está cerca. La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿cuándo serán estas cosas? La Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo podría venir por los suyos en esta misma semana. El Señor podría venir en este mismo día. El Señor podría venir en este mismo instante. La batalla continúa. Los cristianos deberían orar más como si nunca hubieran orado antes. Demasiado está en juego. Que la gloria de Dios brille en nuestras vidas, más brillante ahora. El mundo se está poniendo peor. Ora, ora, ora. Necesitamos orar. Necesitamos orar más fuerte. Bueno, ¿cómo la vemos? Necesitamos orar. Bienvenidos, hermanos. Es un placer otra vez verles. Los pastores les manda un abrazo y caluroso porque están fuera de la ciudad. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me está inquietando, puede ser ya hace como más de un mes. Y eso, cuando la palabra uno lo toca y uno dice, pero Señor, ¿qué es lo que quieres que yo hable? Y ahí en ese mismo instante, el pastor me dice, te toca compartir la palabra con la iglesia. Y yo, no, pero será para la iglesia. Y sí, yo pienso que es para todos nosotros esta palabra. Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso. Y vemos las maravillas que hace todos los días. Vemos lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, sabemos que un Dios tan bueno que no hace excepción de personas, pero ese Dios tan bueno tiene hijos amados. ¿Sí sabían eso? Tiene hijos amados y uno dice, pero hijos que son solamente amados por Él. Y a veces nosotros jugamos tanto por esta salvación
que no dejamos que ese Dios que nos dio la vida pueda llenar ese amor que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Quién de los que estamos aquí cree que es hijo amado de Dios? Todos, diga, todos creemos que somos hijos amados de Dios. Por eso estamos aquí en la fe del Señor, caminando con Él. El título de esta predicación que hoy el Señor me ha hablado tanto, vamos a tener hoy, el andar de un amado por Dios. El andar de un amado por Dios. La Biblia nos habla mucho de quién es un hijo amado por Dios. Pero hoy vamos a tomar una referencia de un hombre que caminó mucho con el Señor, que caminó demasiado y muchos de nosotros lo hemos leído. Voy a hablar de la carta de los Efesios, donde el apóstol Pablo plasma el significado de quién es un hijo amado por Dios. Si son tan amables, vamos a ver un poquitico de qué quiere decir un hijo amado por Dios, por el apóstol Pablo. Eso está en Efesios capítulo 1. Vamos a empezar del versículo 3. Pablo nos habla aquí que hay unas bendiciones espirituales que recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que hizo por nosotros. Pero aquí podemos ver quién es un hijo amado por Dios. Es alguien que reconoce las bendiciones de amor de Dios en su vida. Ese es un hijo amado por Dios. Si tú y yo reconocemos las bendiciones de amor que Dios nos da todos los días, nosotros nos consideramos como hijos amados. Y Pablo aquí nos está dando una de esas bendiciones que nos plasmó aquí en esta carta. Podemos ver en el versículo 4 que nos habla que nos escogió. Nosotros somos escogidos por Él. Por eso somos hijos amados. También nos habla que nos predestinó para ser adoptados sus hijos. Estábamos fuera de Él. También Pablo nos habla aquí que Él nos redimió, nos rescató por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de que Él pagó precio de sangre por nosotros. Y Pablo también nos recuerda que un hijo amado también tiene que tener en cuenta que nos hizo sobreabundar una nueva forma de pensar, dándonos a conocer ese ministerio que todos anhelamos, que queremos llegar, que es el ministerio de su voluntad. Y Pablo sigue recordándonos que un hijo amado también tiene la herencia en el reino de los cielos. Y por último lo coloca un sello que nos dice que estamos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Tan hermoso, ¿no? Tan hermoso nosotros recordar que somos hijos amados. Tan hermoso nosotros recordar que verdaderamente Dios nos ama de una manera incondicional, que muchos de nosotros no recordamos, pero Dios tiene control sobre todos nosotros. De esa manera, este apóstol Pablo quiere que nosotros recordemos eso, pero también quiere mostrar quién es un hijo amado y cómo anda un hijo amado de Dios. Entonces hoy voy a compartir con ustedes cómo debemos de andar como hijo amado de Dios. Si son tan amables, ahora sí, podemos abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. La palabra dice lo siguiente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo
nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Capítulo 5, ¿cómo dije? Perdón, vamos a capítulo 5, versículo 1. Qué pena. Capítulo 5, versículo 1. ¿Estamos ahí ya? Bueno, listo. Entonces aquí podemos ver cómo debe andar un hijo de Dios, amado. ¿Cómo debe andar un amado de Dios? Y lo que podemos ver es el primer punto, porque voy a compartir con ustedes 3 puntos que Pablo nos muestra de cómo debe andar un hijo amado de Dios. Y el primer punto que voy a compartir con ustedes es que un hijo amado de Dios imita a Dios y anda en su amor. Imita a Dios y anda en su amor. Y podemos ver aquí que la palabra imitar en griego significa mimetes, que quiere decir seguir el ejemplo, también quiere decir reproducir de forma exacta, muy semejante como una determinación de la característica de una persona. Pero en pocas palabras, lo que quiere decir esta palabra es que expresa en carne propia el carácter y espíritu del modelo a imitar. En este caso es Dios. Y yo me coloco a pensar que Pablo, ¿por qué colocó imiten a Dios? Y sabemos de que Dios es muy difícil de imitar, porque ¿quién ha visto a Dios? Yo creo que nadie ha visto a Dios. Pero Pablo coloca imiten a Dios. Y esa palabra imitar me lleva ahorita a mirar cuando un padre es imitado por su hijo. Bueno, yo tengo 2 hijos, se llaman Cristian y Daniel. Lo conocen, Cristian y Daniel. Y cuando ellos me miran, yo veo que no es tanto las palabras que yo les digo a ellos, sino cómo yo actúo, porque eso es lo que imitan ellos. No es tanto yo traerlos acá a la iglesia, decirle, tienen que conocer al Señor, sino es mi forma de actuar cuando yo hago las cosas de Dios. Entonces, esta palabra para mí y para los padres yo pienso que es algo importante, porque para una persona tener un modelo a imitar debe totalmente de tener un amor sobre esa persona. Pero sabemos de que el mundo tiene sus modelos de imitar. En este tiempo que se terminó ya el mundial, sabemos de que muchos del mundo quieren imitar jugadores, muchos quieren imitar a famosos. Son modelos que el mundo coloca para imitar. También vemos que el mundo quiere imitar a personas, pero Pablo aquí colocó la referencia a Dios. Sabemos de que Pablo también, en unas cartas también en Corintios está eso, que Pablo dice, ser imitadores de mí como soy de Jesucristo. Pero Pablo aquí coloca Dios. ¿Por qué Dios debemos de imitar, hermanos? Sabemos también que la Biblia nos dice que ese modelo es Dios para imitar. Pero para nosotros es un reto muy alto, porque imitar a Dios, como les decía ahorita, es difícil. Pero tenemos a alguien que imitar. Y el Señor nos ha colocado a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo claramente nos dijo, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Entonces, si yo he visto al Hijo, tengo que imitar al Padre. Tener esa imitación total al Padre. Por eso ese imitar nos lleva a imitar ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Eso está en el capítulo de Efesios, capítulo 4, versículo 13, si algo quieren leerlo. Ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué o qué radica esa imitación que yo debo tener ese modelo? Primero, radica cuando soy como Cristo. Aquí en el versículo 2 del capítulo 5 de Efesios nos habla lo siguiente. Dice la palabra que andad en amor
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí nos está hablando que debemos de imitar y ser como Cristo en la entrega. Cristo se entregó por nosotros. Cristo dio la vida por nosotros. Pero eso fue en amor por nuestras vidas. Pero la pregunta que nos podemos hacer aquí, ¿cuánto tú te estás entregando por los demás? ¿Cuánto tú estás imitando lo que Jesús hizo por nosotros? Porque aquí Pablo está diciendo, imitemos a ese referente, a ese modelo que es Dios. ¿Cuánto nosotros estamos dando nuestras vidas? Puede ser entregar por las demás personas que sabemos que es el Señor que quiere por nuestras vidas. Por eso, esa entrega quiere decir que es rendirse, ceder, transmitir o dar a una persona. ¿Cuánto nos estamos dando ese amor de Dios que nos tiene como hijos amados a otra persona? Y Pablo aquí nos muestra que la ofrenda y el sacrificio de Jesús le fue sumamente agradable, porque fue un olor fragante. Entonces, esa ofrenda que hizo el Señor Jesús por nosotros y ese sacrificio que hizo en la cruz fue de olor fragante para Dios. ¿Cuál es ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús? Aquí claramente Pablo nos está diciendo que fue para Dios ese sacrificio. Pero el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús fue una vida perfecta de obediencia a Dios y perfecto amor por mí y por todos los que están acá. Ese fue el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros. Y nosotros como hijos amados de Dios debemos hacer lo mismo. Pero ¿será que nos sacrificamos por los demás? Es la pregunta que nos podemos hacer y yo siempre he preguntado, Señor, ¿será que yo puedo dar mi vida por el hermano? Entonces no estoy imitando a Dios. Y el Señor está mandando que podemos imitar a un Dios por medio del modelo que es su Hijo. Entonces debemos de sacrificarnos para conseguir el amor verdadero que Dios nos va a dar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor sigue hablándonos, diciéndonos que si no hay un sacrificio en nosotros por los demás, no podemos ser imitadores de ese Dios que todos anhelamos en nuestras vidas. También, ¿cómo debo también imitar a Dios y andar en su amor? Cuando tengo acciones de gracia. Aquí Pablo nos está hablando de cosas que no podemos imitar. Si son tan amables, vemos el versículo 3, dice que hay cosas que no podemos imitar. Nos habla que, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y también nos dice que ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Pablo aquí está mencionando de unas actitudes y unas acciones que en ese momento estaba haciendo la iglesia de Efesios. Y eso yo creo que también se practica en nuestras vidas. También vemos también esas acciones que se están practicando. Pero Pablo está diciendo que no deben ni nombrar estas acciones, ni hacer estas acciones, ni hacer estas actitudes, ni nombrar esas actitudes. Por eso, hermanos, sabemos de que la fornicación nos lleva a ser prostituido o adulterio, ¿sí? Tener relaciones antes del matrimonio. La inmundicia, que es la impureza, es la perversidad de los malos pensamientos, como actos que no vienen de Dios. Y la avaricia, sabemos de todo lo codicioso, ¿sí? De deseo de tener más, y a veces se practica. Pero Pablo nos recuerda que no se puede nombrar, ni hacer tampoco, porque nosotros estamos separados de Dios. Debemos andar en esa santidad que el Señor quiere para nosotros.
Igualmente nos habla Pablo también acá de unas palabras deshonestas, que es algo vergonzoso en el vocabulario que muchos practican, ¿sí? También nos habla de necedades también, que son tonterías, bromas, todo lo que trae chiste, ¿sí? Nos habla también de unas expresiones ociosas, de personas que no tienen oficio, y a veces somos así también. No edificamos nada de Dios. Y Pablo no quiere que practiquemos eso. Pablo no quiere que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Eso está en Efesios capítulo 4, 29. Dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Eso es lo que quiere Pablo, que no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca, que nosotros no estemos practicando cosas que no vienen de la edificación de Dios, porque eso nos sacan de esa gracia que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso, hermanos, todo esto lo habló nuestro Señor Jesucristo, y yo creo que nos tenemos que estar nosotros mirando qué va a pasar. Miren, si son tan amables, Mateo 12, 36, 37. Nuestro Señor Jesucristo habló lo siguiente: mas yo os digo que el de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuentas el día del juicio. Porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serán condenados. Mire que es algo que el Señor Jesucristo está hablando, que no debemos de practicar ni pasarla por nuestra mente, ni hablar cosas que no vienen del caso, que no puedan edificarnos todos los tiempos. Y Pablo está recordando, advirtiendo a la iglesia que debemos nosotros apartarnos de eso. Pero también Pablo quiere que esas actitudes, esas acciones, vengan con acción de gracias, porque nuestro lenguaje, hermanos, debe ser de agradecimiento y adoración a Dios. Ese es el lenguaje que quiere Pablo para el pueblo de Dios, que sea un lenguaje de agradecimiento y adoración. ¿Por qué? Porque lo apropiado es eso. Un cristiano debe que hablar palabras de bendición en su boca. No palabras de tonterías, ni palabras que no vengan en el caso. Y yo he visto, hermanos cristianos, que dicen palabras que uno dice, uy, ¿qué pasó a este hermano? Pero uno dice, de tanto viene, porque realmente no están santificándose por el Señor. Y también vemos acá que Pablo nos dice y nos habla cómo debemos de invitar a Dios en andar en amor cuando evitamos participar en las obras del mal. Cuando tú y yo evitamos participar en las obras del mal, estamos imitando a Dios y andando en su amor. En el versículo 6 del mismo capítulo de Efesios, capítulo 5, 6, nos dice, versículo 6 nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, participantes con ellos. Entonces no debemos de participar, y Pablo nos advierte que hay un peligro latente en nosotros que Satanás utiliza: el engaño con palabras vanas. Ese peligro siempre va a estar ahí. ¿Qué son las palabras vanas? Son las palabras que son huecas, son las palabras que no tienen utilidad, son las palabras que son vacías, y uno dice, pero ¿qué es lo que está diciendo? Esas son palabras vanas. Pero aquí vemos que Pablo, y tiene una estrategia Satanás, es solamente se encarga de desviarnos nuestra atención de Cristo. Y eso lo podemos ver cuando hay personas que se dejan engañar fácilmente. Por ver un ejemplo, se acerca una persona y le dice, tengo un negocio para hacer. Y uno se hace esperado y bueno, ¿qué pasó de un negocio? Y ahí se empieza Satanás a maquinar nuestra mente y nos vamos alejando de las cosas que
verdaderamente que hay que mirar el reino de los cielos. Otro ejemplo podemos ver, un clavo saca otro clavo. Y ese es típico aquí. Y vienen personas que nos envuelven, vienen personas que nos hablan bonito, porque eso a veces uno dice, pero habla tan bonito que ¿será que todo lo que habla es algo que trae verdad? Pero el Señor dice, no se deje engañar, porque sabemos que ¿quién es el que engaña y siempre ha engañado? Satanás es el que engaña a todos los que camino del Señor. Y aquí vemos claro que son palabras que no van a producir tampoco ningún efecto. Y a veces escuchamos palabras que no van a irnos a tener lo que Cristo quiere para nosotros, ser imitadores de Él y andar en ese amor. Y aquí sabiendo todo esto, y aquí nos está hablando de lo que va a pasar, y sabemos nosotros que todas estas personas no van a ir a la herencia de Dios. Aquí lo está diciendo claramente en el versículo 5. No tienen herencia en el reino de los cielos, ni tampoco en Cristo ni en Dios. No van a tener herencia. Esas personas van a salir desechadas de lo que quiere Dios para nosotros. Y algo también, van a venir la ira de Dios a esos hijos desobedientes. Por eso el llamado es que debemos estar atentos, hermano, de cualquier conversación que el enemigo quiere meternos en nosotros. Y el segundo punto que quería compartir con ustedes, cómo anda un amado por Dios. Aquí nos habla el apóstol Pablo, andando como hijos de luz. Y sabemos de que la luz en griego significa phos, así como se pronuncia phos, que significa brillar, hacer manifiesto, resplandor. Por lo tanto, nosotros como amados de Dios, somos luz, pero ¿en quién? En Cristo. Porque la luz produce, y aquí lo dice en el versículo 9, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, esa luz va a producir un fruto. Así mismo como las tinieblas producen también frutos, que es lo contrario a lo que tenemos nosotros. Y ese fruto aquí Pablo lo está plasmando, que es un fruto apropiado para nosotros, los cuales Pablo nombra 3 cualidades y habla de la bondad. La bondad es toda virtud, es todo lo bueno, la bondad es lo benevolente. Entonces lo opuesto de la bondad es la maldad, porque viene lo bueno. También nos habla aquí Pablo de otro fruto que es la justicia. Y la justicia aquí quiere decir la rectitud, la equidad, lo que es correcto y equitativo, sin error o falta. Y lo contrario de la justicia es la injusticia. También Pablo nos habla de una verdad, que es la veracidad, la certeza, la honestidad y aún algo tan importante que es la sinceridad, que es la virtud de la verdad. Y lo contrario de la verdad es la mentira, el engaño. Mire la contradicción que Pablo nos habla, que debemos nosotros de andar en ese fruto que nos va a dar Dios para ser unos hijos amados por Él. Pero ¿cómo andamos como hijos amados? Aquí Pablo también nos está recordando cómo debemos de andar como hijos amados. Primero en el versículo 10 nos dice lo siguiente: comprobando lo que es agradable a Dios. Yo como hijo amado debo comprobar lo que es agradable a Dios. Y aquí en el versículo 11 nos dice Pablo lo siguiente: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nos estaba llamando diciendo que no podemos de participar en esas obras que son de maldad, obras que no tienen fruto, porque algo infruto no tiene algo que Dios nos va a dar, sino reprenderlas. Entonces, para yo comprobar lo que es agradable a Dios, debo de reprender las tinieblas. Y muchos a veces nos quedamos callados en esas obras.
Muchos permitimos esas obras que salgan a la luz, porque no reprendemos a las tinieblas. Y reprender quiere decir convencer, amonestar o reargüir. Dios necesita hombres y mujeres que anden haciendo lo bueno, que anden andando en la verdad. Eso es lo que necesita un Dios verdadero. Por eso no podemos quedarnos callados, hermano. Hay que reprender esas obras, porque Dios nos llamó a que andemos en esa luz admirable. Hay que hablar cuando debemos de hablar, porque es con el Señor que nos va a llevar con esos frutos para que muchos que vienen con errores, porque hay personas que tienen errores de no saber cómo son las cosas de Dios, van a salir y conocer al Señor. Pero a veces veo cristianos que se quedan callados cuando ven cosas también. Cristianos que no ven lo que verdaderamente otra persona tiene que ver, porque Dios nos ha dado esa labor a nosotros de poder reprender a esas tinieblas. Y Pablo aquí lo está recordando, que no hemos de participar, ni que quiera participar en esas obras. Y uno dice, ¿cuáles son esas obras infructuosas de las tinieblas? Son todo placer o actividad que deriva del pecado. Todo lo que usted vea que tiene pecado son obras que son contrarias a Dios. Y hay muchos ejemplos de esas obras. Hay tantos ejemplos que a veces nosotros decimos, ¿por qué pasa eso? Pero son cosas que el Señor quiere que tú y yo hagamos cuando andamos imitando, cuando andamos en esa luz que Él nos dio antemano, porque estamos iluminando al Señor. Pero dice también Pablo aquí que es vergonzoso, lo dice en el capítulo 18, versículo 12 dice, porque es vergonzoso hablar de los que ellos hacen. Es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen. Mire que mismo Pablo nos está recordando, es vergonzoso tener esos secretos porque a Dios no le agrada que tú y yo estemos con ellos, ni le celebremos cosas que no van a dar ese fruto. Más bien nosotros demostrar que somos unos hijos que estamos dando ese fruto, y aquí estamos dando fruto de la verdad que Dios nos ha dado por medio de esa luz que es Cristo. Otra cosa también, ¿cómo podemos andar como hijos de luz viviendo sobriamente? En el versículo 14 nos habla Pablo y dice lo siguiente, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vivir sobriamente porque debemos estar atentos en estos tiempos, hermanos. Dile a la persona que está a tu lado, hermano, despierta. Despierta porque esos tiempos son difíciles. Ya cuando uno está sobrio, está viendo la vida diferente. Cuando uno está sobrio, está bien enfocado en lo celestial. Cuando uno está sobrio, está en los tiempos donde el Señor quiere que hagamos. Y son los tiempos donde debemos estar en oración, pidiendo y clamándole al Padre. Por eso el Señor nos invita a que debemos estar despiertos. Estar despierto en estos tiempos nos lleva también a reconocer que hay un Dios que tiene el control sobre todas las cosas. Porque muchos están durmiendo. Muchos están esperando que el Señor venga, pero el Señor ya está cerca para venir. Y nos lleva también a no entender eso, porque necesitamos despertar para Cristo. Una de esas evidencias de la luz es cuando no hay ocultismo, cuando la luz siempre va a alumbrar. Una persona te dice que una persona que anda en tinieblas, tarde o temprano va a salir la luz. Tarde o temprano me doy cuenta que anda en tinieblas, porque la luz siempre lo que busca es iluminar donde hay oscuridad. Es una de las evidencias que vemos de la luz, que siempre va a andar sacando lo oculto. Por eso nosotros somos luz en este mundo. Somos la luz porque Jesús nos dominó como luz.
El tercer punto que quería compartir con ustedes, ¿cómo debe andar un hijo amado de Dios? Andando con diligencia. Y Pablo en el versículo 13 nos dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no necio, sino como sabio. Entonces, la palabra diligencia en griego significa akribos, que significa cuidado, estar cuidadoso, esa eficiencia con que se lleva una cosa, estar totalmente eficiente. Y aquí Pablo nos está diciendo que debemos de andar siendo diligentes, siendo cuidadosos. ¿Y cómo una persona anda siendo cuidadosa? En el versículo 15 nos dice Pablo ahí, siendo sabio. La sabiduría es algo que nos lleva a ser prudente, ¿no? Es ser prudente, es una persona sabia, que actúa sabiamente, que necesita en estos tiempos, porque la sabiduría la necesitamos todos, hermano. Y la sabiduría que viene del Señor, no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que viene de Dios. Esa es la sabiduría que necesitamos. Y Santiago nos dice también que está falto de sabiduría. Pídale a Dios que nos da abundancia. Y nos va a dar abundancia para que podamos ser sabios en este tiempo. Por eso una persona que anda diligentemente es sabio. Está totalmente en todos los sentidos, colocando atención de todo lo que pasa, porque los tiempos son difíciles, hermano. Y nos colocamos a ver cómo está la maldad tan dañada, hermano, que a veces uno dice, pero Señor, ¿hasta cuándo no hacen justicia? Yo creo que todos nos preguntamos, el caso que pasó la semana pasada, uno pregunta, pero ¿por qué pasa tanto eso? Porque debemos de estar así, hermano. Y Dios busca eso, que estemos nosotros imitándolo a Él en todo tiempo. También, andando con diligencia, nos lleva a aprovechar el tiempo. Aquí Pablo nos habla, en el versículo 16, aprovechando el tiempo, viene el tiempo, porque los días son malos. ¿Quién es una persona que aprovecha el tiempo? Que está en control de todo, ¿no? ¿Y cómo podemos aprovechar el tiempo, hermanos? Con las cosas del Señor, orando en todo tiempo, estando en su palabra, estudiando su palabra. ¿Así estamos aprovechando el tiempo? Sí, estamos aprovechando, no en los tiempos que el mundo muestra, porque vamos a mantenernos afanados, y eso no es el tiempo que Dios quiere, porque el tiempo es del Señor, hermano. Él que da el tiempo para que nosotros podamos estar en su presencia. También aprovechando el tiempo en la vigilia, también aquí hablamos en la vigilia, todo lo que es oración, todo lo que trae bendición del Padre es aprovechar el tiempo. Todo eso es aprovechar el tiempo. Porque son tiempos que están muy malos, y aquí lo malo significa que son difíciles, tiempos donde muchos de nosotros miramos que la humanidad está totalmente destruida por todo. El video nos muestra todo eso. El video que acabamos de ver ahorita, todo eso lo muestra. Entonces debemos de aprovechar el tiempo para que podamos nosotros estar con el Padre. También una persona que anda diligentemente hace la voluntad de Dios. En el versículo 17 nos habla Pablo, por lo tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cuál será esa voluntad de Dios, hermano? Es todo lo que manda su palabra. Es lo que debemos de hacer hoy, imitar a Dios. ¿Esa es la voluntad de Dios? Sí. Andar como un hijo amado, sí, esa es la voluntad de Dios. Esa es una persona que anda diligente, que anda con poco cuidado, escucha las cosas de Dios. Entonces hacemos la voluntad de Dios y estamos obedeciendo su palabra. Porque el Señor lo que quiere es que obedezcamos, hermano. Que seamos obedientes para que nos dé esa bendición que sobreabunde, como nos hablaba Efesios 1. También, andando con diligencia, podemos nosotros estar llenos del Espíritu Santo. Aquí Pablo hace una controversia, dice en el versículo 18, dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo.
Hermanos, sabemos de que el vino nos va a embriagar. Pero la llenura que quiere el Padre aquí es el gozo duradero que el Señor nos va a dar. Por eso una persona cuando anda diligentemente va a estar lleno de esa plenitud del Padre. Va a estar lleno de lo que el Señor le está dando todo el tiempo. Porque necesitamos ser cuidadosos, hermano, de no dejarnos meter cosas del mundo. Porque el mundo lo que quiere es prácticamente sacarnos de Dios. Y algo tan hermoso que Pablo nos muestra también acá, andando diligentemente, versículo 19 nos dice acá, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es una persona que adora al Señor, que adora al Padre. Es una persona que anda diligentemente, que está adorando a ese ser que le dio la vida. Es una persona que adora totalmente al Señor. Por eso el Señor nos invita hoy que andemos así, hermanos. Que no andemos como los otros gentiles, ¿sí? Con su vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, hermanos, que andemos totalmente como Dios nos ha mandado que andemos. Es una persona que está totalmente dándole la alabanza y gloria a Dios. Es que anda diligentemente. También el Señor nos estaba diciendo aquí que andando diligentemente, en el versículo 20 dice acá, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que anda diligentemente es una persona que reconoce al Padre y al Hijo. Una persona que está reconociendo esas maravillas que el Padre está haciendo día a día en tu vida. Es una persona que está dándole gracias por todo lo que hace, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, hermanos, todo lo que el Señor hace en nosotros nos ayuda para bien. Por eso, hermanos, la invitación del día de hoy, yo le decía, Señor, esta es la invitación, sí, la invitación a la iglesia del día de hoy. Si tú eres un hijo amado por Dios, anda como Dios verdaderamente quiere que ande. Porque ¿de qué sirve nosotros perder todo, esa riqueza, como nos hablaba el apóstol Pablo? Porque son maravillas que Dios nos va a dar. Y van a venir más bendiciones, hermanos. Porque si andamos rectamente como el Padre quiere, el Señor nos va a llevar a su presencia. Y eso es lo que el Señor anhela, estar con nosotros. Anhela que nosotros sintamos siempre ese amor del Señor. Que no nos dejemos sacar de muchas cosas que el mundo quiere sacarnos, sino que andemos totalmente con Él. Que hagamos lo que Él nos manda hacer. Que andemos viviendo una vida en santidad, hermanos. Una vida donde todo error, y tenemos el perdonador que es Cristo, va a salir en nuestras vidas. Por eso, hermano, esa es la invitación del día de hoy. Y yo le doy gracias al Señor, porque una palabra de Él va a sanar una herida de cualquier persona que en este momento está pasando por tantas cosas que el mundo quiere jalar. Por eso, hermanos, la invitación es que sigamos al Señor, siendo imitadores de Él. La invitación es que andemos como hijos amados. La invitación es que vivamos diligentemente en estos tiempos que son difíciles, hermano, porque si no vivimos con el Señor, fácilmente vamos a ser arrastrados por esas olas que ustedes saben que no son buenas para nosotros. Pero Dios es grande y maravilloso, que tiene el control por sus hijos. Y hoy nos está diciendo, sigamos con Él, sigamos viviendo un tiempo con Él. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios, porque sabemos que no hay nadie más, hermano. No hay nadie más que nos pueda darnos ese honor de ser amados. El mundo no te va a dar eso. El único que te puede dar ese amor es Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Démosle gracias al Señor porque nos puede llevar a conocer a plenitud el amor que excede todo conocimiento. Por eso, Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, porque
siempre serás bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque nos has escogido, Señor, en ti, Señor, antes de esa fundación del mundo, para ser santos y sin manchas. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has predestinado, Padre, para ser antemano, Señor, teniéndonos un camino ya trazado, Padre. Gracias, Padre, porque nos hiciste, Señor, aceptos en amado, Padre. Gracias, Padre, porque en tu inmenso amor, Señor, tú, Señor, has colocado a tu Hijo y nos has rescatado por Él, Padre. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú, Señor, nos has colocado una herencia, Señor, que todos necesitamos para estar en tu presencia para siempre. Y gracias, Señor, te damos, Señor, en esta noche, porque has colocado ese sello, Padre, que es la promesa del Espíritu Santo. Padre, en esta noche pedimos, Padre, perdón, Padre, por nuestros pecados. Te pedimos perdón cuando nos estamos imitando a ti, Señor. Cuando venimos y no hacemos lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Y hoy queremos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, toca nuestro corazón, Señor. Llévanos a ser como tú, Señor, a ser esos imitadores verdaderos, a andar como amados hijos por ti, Señor. Sigue, Señor, tocando el corazón de tu iglesia, Señor, una iglesia que tú pagaste precio de sangre, una iglesia, Señor, que te va a llegar, Señor, a esa plenitud, Señor, a la fiesta del Cordero. Por eso, Padre, te pedimos, Padre, en esta noche, sigue obrando, Padre. Sigue obrando por nosotros. Sigue haciendo esa voluntad para que nosotros podamos entender, Señor, reconocer que hay bendiciones espirituales, Señor, para tus hijos. Quita todo lo que está perturbando, Señor, a tus hijos, Señor, y llévanos, Señor, a vivir tiempos donde tú estás haciendo el que va a llevar a nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos da, Señor, el consuelo, Señor, que tú nos amas, Padre, que tú tienes el control sobre nuestras vidas, que tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor, tú eres poderoso, Padre. Por hoy reconocemos tu grandeza, hoy reconocemos lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Padre, sigue llenándonos de ti, Señor. Sigue haciendo, Señor, que podamos quitar todo lo que está viciado de nosotros, todo lo que no nos lleva, Señor, a ser como hijos amados, Señor. Por eso, Padre, en esta noche te pedimos, Padre, por tu amor verdadero, Señor. Sigue llevándonos, Señor, en tu presencia. Sigue llevándonos, Padre, para vivir para ti, Señor. Sigue llevándonos, Señor, para ser a la imagen de ese varón perfecto que tú anhelas, Señor, que seamos, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. A ti que sea el honor, Padre. A ti que sea la gloria, Señor, para todas las edades. A ti que sea, Señor, el que nos pueda, Señor, gobernar en nuestras vidas. Padre, te damos a ti la gloria, Señor, en esta noche. Y queremos, Padre, que seas tú, Señor, que tome el control en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu inmenso amor. Gracias, Padre. En ti colocamos todas, Señor, nuestras cargas. En ti colocamos todo, Señor, lo que venimos a hacer hoy. Porque esta palabra, Señor, es para nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, cuando nos portamos de una manera muy diferente como debemos de portarnos, Señor. Perdónanos, Padre, cuando no hacemos, Señor, tu voluntad. Perdónanos, Padre, cuando no somos hijos de luz, Señor, en tanta oscuridad que el mundo quiere gobernar. Pero tú ya pagaste precio por nosotros. Ya tú, Señor, venciste al mundo. Y perdónanos cuando no confiamos en ti, Señor. Gracias te doy, te damos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Hijo amado. Gracias, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Cuán buen alfarero
Móldame a tu imagen.